¿Por qué iban en cautiverio a Babilonia? Pues porque desecharon a Dios, se fueron tras la idolatría, pecaron, se olvidaron totalmente de Dios. Todo lo que leíamos en Deuteronomio, ¿no? Es decir, vino la maldición sobre ellos. ¿Y quiénes sufrieron las consecuencias? Sus hijos, sus nietos. Y hablando de que los que eran transportados y que llegan allá y ya con cierta edad, pues tienen seguramente hijos y creo que hasta les alcanza hasta para tataranietos, ¿no? En 70 años. Y entonces, hablando de eso es visitar la maldad de los padres sobre los hijos, los terceros y la cuarta generación. Pero finalmente, volvemos a un punto. Ellos van allá. ¿Cuántos nacieron en la tierra de los caldeos? Pues podemos hablar de 2 o 3 generaciones, ¿sí? Que tuvieron que vivir eso, nacer en esas condiciones, a causa del pecado de los padres. Y puedo decirles que aún los que salieron cautivos, que algunos de ellos, hablando de Daniel y sus compañeros, que eran muy jóvenes, bueno, a causa del pecado de los padres, de la desobediencia, de no atender al Señor. Y entonces nosotros podemos ver que en ningún momento hay aquello de poder romper las maldiciones, ¿no? No, si Dios ha determinado hacer una cosa con alguien para quebrantarlo, lo va a hacer. Porque ese es el otro asunto en entender, que quiero aprovechar que lo estamos considerando. Todo lo que dice, tanto el 28 como el 29 de Deuteronomio, está hablando de un trato de Dios con su pueblo, con todo el propósito de llevarlos a aprender de una manera práctica lo que es dejar a Dios, para que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces, vamos a verlo así. Si yo quiero romper esa maldición, entonces deja de cumplirse un propósito. No se alcanza la meta por la cual Dios está enviando ese quebranto. Así de que también es absurdo manejar el asunto de vamos a romper con esas maldiciones generacionales, que no existen. Es decir, en el sentido más práctico, no hay como tal. Y que, a diferencia de esto, pues podemos ver algo tan interesante, si hablamos de esas maldiciones generacionales. ¿Qué pasó con Daniel, con Sadrach, con Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con ellos como ejemplos? Ya eran personas ya muy grandes, ¿no? Sí, vivían todavía por decir. No, sí, pero ¿qué pasó en general con ellos? Y no, y estaban tan malditos, que llegaron a ser gente grande en el reino de Babilonia y después en los medopersas, ¿no? Es decir, es absurdo pensar que esa es una maldición. La consecuencia de la maldad de los padres es que se fueron en cautiverio. Pero si hubieran estado bajo maldición, jamás hubieran podido llegar a esos cargos, a esos puestos con esa responsabilidad, y menos en esa actitud en que ellos tenían, ¿no? De poder mantenerse fieles al Señor. Por eso son cosas que no caben, que están muy fuera de lugar y que uno sí necesita, ahora sí que, tener muy presente. ¿Qué es lo que sí hace Daniel? Vamos, esta oración del capítulo 9, ¿no? Debe a partir del versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y etc. Pero es muy interesante entonces entender que en Daniel había una completa comprensión de que todo eso que había vivido no lo había visto como la victoria de los caldeos sobre ellos, o que de malas andamos, que después de que nos dominan los caldeos, después vienen los medopersas y nos quedamos todavía bajo su bota, ¿no? Es decir, no lo ve nunca en ese plan. Y esa es la gran bendición de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, poder reconocer que Dios está tratando con nosotros, porque además nos prepara para la eternidad, nos prepara para reinar con Él. Entonces, todo lo que el Señor hace trae lecciones de vida eterna para nosotros, lecciones importantes que necesitamos ir aquilatando, guardando en nuestro corazón, teniendo presente y agradeciendo, porque finalmente lo hermoso es que Dios tenga su vista puesta sobre nosotros y quiera seguir tratando y trabajando con nosotros. Y entonces, por eso creo que es una bendición el poder entender estas cosas. Quiero agregar algo en Gálatas que creo que es sumamente necesario. En el capítulo 3, pero así que hasta podemos decir va con dedicatoria a todos estos que en el último tiempo andan tan interesados en volverse judíos, cristianos judíos. Dice el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así de que entonces creo que nosotros necesitamos apreciar ese hecho de cómo Dios ha obrado en nuestra vida y nos ha dado pues esa oportunidad de conocerle, de ya no estar más bajo la ley sino bajo la gracia, y entonces saber que una vez que somos sus hijos estamos bajo su bendición, bajo su dirección, bajo su trato, y que finalmente las cosas que nos llegan a acontecer, todas esas cosas que el Señor usa para probar nuestra fe y para llevarnos a crecer en el conocimiento de su voluntad, de su poder, de su gracia, de su sabiduría, etc., pues son para nuestro bien. Por eso todas las cosas trabajan para nuestro bien cuando amamos al Señor. No hay necesidad de andar rompiendo nada, ni desechando, ni decretando cosas fuera de lugar, ni todo eso que se ha ido inventando en el último tiempo, y que realmente, como lo he insistido y lo seguiré insistiendo, no encontramos que nuestros hermanos en la iglesia en el principio hayan hecho lo que hoy se ha vuelto tan común y que
Para muchos les ocupa su tiempo y su enseñanza, su esfuerzo, de tal manera que están distrayendo a la iglesia de lo que es el verdadero propósito. Y peor todavía, nos están llevando a confiar en algo que no es la obra de Dios, sino algo que es la doctrina insana de algunas personas que han estado introduciendo estos pensamientos dentro de la iglesia. Entonces, por eso le podemos agradecer a Dios que, como lo dice aquí en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y como lo dice más adelante ya en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así de maravilloso es el asunto. Y por lo tanto, pues no hay tal cosa como maldiciones generacionales, ¿no? El remate de todo esto, que creo que nada más lo recordaremos de una manera sencilla, Ezequiel 18. Y es muy interesante este capítulo. Leo a partir del versículo 1. Vino a mí palabra de Dios diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Dios el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Déjenme decirlo de esta manera. Ayer un hermano, por el estudio que daba sobre lo que Dios nos llamó a ser y somos en Cristo perfectos, y que les decía cómo se usan todos los argumentos y disculpas de como no soy perfecto y como el mundo, y nada más para justificar nuestros pecados, y que precisamente todo lo que Dios me permitió compartirles ayer les dejó muy claro cómo desde el principio Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y cómo Dios nos ha capacitado con todo lo necesario para que seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces él dijo cómo es que pues, donde él empezó a escuchar de la palabra, pues lo engañaron, empezando por el pastor y con las frases aquellas de no me miren a mí, no miren al otro, porque no soy perfecto, pongan sus ojos en Cristo, ¿no? Y como yo le he dicho, ¿en dónde van a poder ver a Cristo si no es en nosotros? Porque si no se puede manifestar en nosotros, y le estamos pidiendo a la gente que no ponga los ojos en nosotros porque no somos perfectos, pues ya con eso le estamos diciendo ellos tampoco, ¿no? Y que lo pongan en los ojos en Cristo. Entonces ellos mismos también van a decir, pues quién sabe por dónde anda Jesús, no en mí, ¿no? Es decir, son cosas absurdas pero que no se meditan, nada más se repiten como esto. Ya no van a tener que decir nunca más o usar nunca más este refrán, que qué fácil era decir, lo que le está pasando es por lo que hizo su papá, ¿no? Sin entender que hay un trato muy personal de Dios con la gente. Por eso dice el versículo 4, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano,
e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Dios el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis mandamientos, estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así de sencillo. Cada quien lo suyo. Y entonces no hay razón para andar inventando ahí que si tuvo un padre malvado, como se describe en segundo término, entonces necesita romper maldiciones generacionales. No, sí va a haber consecuencias, ¿no? Y que nosotros en un sentido no sabemos así a ciencia cierta cómo era la historia de los papás de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, de Ezequiel, etc. No podemos afirmar en un sentido o en otro, pero pudieron haber sido gente sin temor de Dios. Y eso no impidió que ellos caminaran en el temor de Dios. Pero tenemos otros casos. Samuel, un hombre íntegro, que camina en el temor de Dios, y que Abdías y Joel no. Y entonces, pues ya uno entiende que son decisiones de cada quien, y cada quien va a responder por su propio pecado, que va a tener consecuencias así, como lo de Elí, que a causa del pecado de Elí y las cosas que él toleró, pues ya ninguno de su descendencia podía estar ni siquiera en el sacerdocio, que esa es la decisión, por ejemplo, que toma Salomón y lo manda fuera, y como dice ahí en Primera de Reyes, esto trae como resultado que se cumple esta palabra que Dios le había dado a Elí sobre su casa, de que no iban a estar más en el sacerdocio, y que para poder sobrevivir iban a andar ahí pidiendo que los que estaban les dieran un mendrugo de pan para sobrevivir, ¿no? Pero como consecuencia, y eso no significa que ellos no pudieran tener una relación de vida eterna con Dios. Cada quien tendría que tener lo suyo, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran de lo que han oído comentar y que lo veamos a la luz de la palabra? ¿O todo está claro? No, yo creo que yo he escuchado casos donde es más por ignorancia de las cosas, por querer atribuirle algo a lo que están viviendo. Yo me acuerdo que cuando busca vivir la vida nueva, que estaba muy floreciendo condiciones generacionales, había una hermanita que adoptó a un chiquitín
un tipo de deficiencia de tipo mental. Pero como no había quien en el camino que dijera, pues tiene esto, entonces pues, seguramente tiene un demonio. Pues va al departamento de liberación y pues no pasaba nada. Entonces ahora sí que si no es esto, entonces no será una maldición generacional, porque pues como yo no es mi hijo, pues quién sabe sus papás, tampoco sabía, pero se quedaba con eso. No dudo que en muchos casos habría situaciones así de enfermedades literales, ¿no? O sea, normales, ¿no? Podríamos decir, no es normal por el pecado, ¿no? Pero se las atribuían a eso. Pero lo dejaban así, pues se quedaban con eso. No podían investigar más allá, ¿no? Entonces se quedaban con daban por hecho, sí. como un hecho, no sé si es una maldición, yo no puedo hacer nada. Pero aún así, según esto lo hacían, pero no pasaba nada. Pero se empeñaban en seguir los ríos, Sí. sin tener darle lugar a lo que dice el escritura, o ver lo que dice el escritura. Pero por lo mucho del valor que le daban al pastor, porque yo creo que también eso pesa mucho. Porque Así es. alguien que ministraba a 5,000 personas, que tenía mucho respaldo, mucho apoyo, que no faltaban 5,000 personas en los servicios que daba cada 8 días, y que ya era conocido internacionalmente, y que ya sus servicios se transmitían vía satélite a varios países de la República y inclusive a Sudamérica, y que ya estaban empezando a abrir puertas allá en Estados Unidos. Entonces todo eso tiene más peso Que la palabra que la misma. palabra. Sí. Pues, tiene razón, esto está bien, está prosperando. Entonces ya no le da lugar a la boca. Ya lo que diga el pastor, ya es ley para lo que se está escuchando. Así es. Sí, así de triste y terrible llega a ser. Y sin resultados. Sí, no me interesa. Sí, porque finalmente pues no pasa nada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Ayer hubo un caso más o menos Parecido. el jefe de usted ahorita, llegó mi esposo, llevó a los muchachos a comprarse ropa, pero pues anduvo con ellos en los lugares buscando la ropa, y no porque no era del agrado de los muchachos, porque finalmente pues se trajeron dos prendas, una prenda cada quien, y le digo, no, lo que pasa es que pues ahora sí que tenemos que aguantarnos, ¿no? Porque pues a lo mejor le hiciste mal en decir, mira, aquí está este dinero y cómprense lo que quieran. Y compraron a su gusto, ellos se visten como ellos quieren, y ahora para que los enderecen, pues nos va a costar trabajo. Así es. Enderezarlos, y qué bueno que fuiste con ellos para que vean que así se deben hacer. Tienes que ver lo que están gastando, no nomás darles y a ver qué se les ofrece a los niños. Sí. Complaciendo sus caprichos. Yo creo que el esposo tiene que limitarlos un poco para que se den cuenta de lo que están dando. Pues sí, sobre todo porque la responsabilidad de uno es guiar y establecer las pautas, como Dios lo hace con su pueblo. Esto. Y además, sí señalar hasta las consecuencias, como Dios lo hace, de cuando sí se le atiende, se le obedece y cuando no. Y le dije a mi esposo, yo creo que esas son las consecuencias de lo mal que nos hacen. Así es. No sabía que ahora me debemos cuidar. Y que ya tiene bastante material. Que es Muy por bien. cuestión del pecado, ¿verdad? Que en las iglesias, o sea, tanto los que dirigen como los creyentes no están tomando así como es el pecado, o sea, que lo minimizan y ahí es muy exagerado, cuestiones así, ¿no? Por eso ellos se dejan llevar, que les es más fácil decir que es una maldición
que realmente reconocer ese pecado. Sí, no sé si recuerdas de lo que estaba compartiéndoles ayer, hablando de esto que está registrado en la palabra de Dios. No se me desespere. Dice en Primera de Reyes 11, el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Que hay toda esa tolerancia. O en el 15 también de Primera de Reyes dice el versículo 3: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios como el corazón de David su padre, hablando de Abiam o Abías. Y eso tiene que ver con el resultado del trabajo. Mi corazón no es perfecto para con el Señor, se va a reflejar en las cosas que yo tolero. Y aquello que yo tolero, tengo la responsabilidad de presidir la iglesia, de dirigir la congregación, pues entonces se ve en todo lo que sucede en medio de la congregación, y no que todos estén obligados a hacerlo, que habrá quienes amando al Señor buscan al Señor, y al igual como pasó en lo que hablábamos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y demás, como ellos en medio de un pueblo que evidentemente había descuidado su relación con Dios y habían dado lugar al pecado, ellos decidieron caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero sí, a eso se ve. Muy bien, pues demos gracias a Dios, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día y la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí compartiendo entre nosotros. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu fidelidad. Gracias por tu dirección. Y gracias, Padre, por enseñarnos a caminar en tu temor, atendiendo a tu voz y dispuestos a poner en práctica todo aquello que tú nos hablas. Porque sobre todas las cosas, como te lo hemos expresado, tenemos una petición delante de ti. Queremos ser gratos delante de tus ojos. Realmente a quien queremos agradar es a ti, no a nosotros mismos. Y si en alguna forma hemos descuidado esto, te rogamos que nos redargullas y que nos permitas enderezar el camino para que todas las cosas sean hechas conforme a tu voluntad, para honra y gloria de tu santo nombre. Dios, glorifícate en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, y permítenos en tu gracia serte gratos, caminar en tu poder, en el poder de tu Espíritu, alumbrando en medio de esta generación, y dar abundante fruto para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.